nuestro país. La verdad es que mucha gente me ha estado preguntando, ya estamos completamente en vivo a través de tu plataforma y a través de mi plataforma. Voy a compartir la señal también, Walter, para que pueda la gente, pues obviamente, escuchar tus opiniones respecto a este tema. Aquí te estoy viendo ya. Solo déjame ajustar esto, ¿no? Porque quiero compartirlo inmediatamente en mi página Romeo Lemus News. Ahí estamos. Ok. Bueno, Walter, mira, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo describes este momento histórico que está viviendo nuestro país? Principalmente en la coyuntura política de nuestro país. Gracias, Romeo. Buenas tardes. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Facebook Live, en YouTube, Periscope, en tus redes sociales. Aquí tratando de contribuir como siempre para generar esto que es tan necesario en el país, que es la cultura política. En primer lugar, decirte que es un momento nada fácil para el país, porque la intencionalidad de un grupo de personas que han ostentado durante toda la vida, durante 40, 50 años, el poder en el país, estas personas se niegan a entender que los tiempos han cambiado, que la situación de El Salvador es otra situación, que lo que está sucediendo en la sociedad salvadoreña es un profundo proceso de transformación que desde sus cimientos quiere generar una vivencia y una convivencia diferente, pero lamentablemente no ha podido estos grupos, que los podemos hoy definir como los partidarios de Arena, dirigentes de Arena, lo podemos definir como los dirigentes del FMLN y de un pequeño grupo empresarial, gremial, como es la ANEP del Salvador, que tienen intereses muy diferentes a los intereses del pueblo salvadoreño. Estas personas se están negando a leer los síntomas y los signos de la democracia, y se han afincado en una sola cosa: la protección de su poder, que gozaron 50 años en El Salvador, y en la protección de sus intereses económicos y privilegios. Con eso comenzaría, Romeo, porque en realidad eso es lo que está pasando en El Salvador. Ok, Walter, ¿hasta dónde puede llegar esta ambición de recuperar el poder? Porque se entiende muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ha habido una pérdida de privilegios de estos grupos de poder, que yo lo decía también en una intervención, que estaban acostumbrados a entrar a casa presidencial empujando la puerta, ¿no? Sin pedir permiso. Son los que mandaban en el país y tenían un gerente. Siempre ha habido gerentes anteriormente en nuestro país, no han sido presidentes. Cuando hablamos de Elías Antonio Saca, cuando hablamos de Francisco Flores, cuando hablamos de Mauricio Funes, cuando hablamos de Salvador Sánchez Serén, estamos hablando de gerentes de país prácticamente, porque los que mandan son otros. Pero la pregunta es, a ver, ¿hasta dónde pueden llegar estos grupos de poder? Porque veo que cada vez hay como un ánimo subiendo un poco, ¿no?, sobre algunos que están pidiendo incluso, como tú ya lo habrás oído, la destitución del presidente de la República. Esto no es una cosa que podemos decir que pasó así a la libre, a libre albedrío, y que es una coyuntura o los efectos de un tira y encoge que ellos han pretendido hacer parecer como que si fuese una discusión entre órganos del Estado o una diferencia de criterios sobre la atención de una emergencia mundial, de una pandemia como es el COVID-19. No, eso no es cierto. Yo creo que el país debe de entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Ellos venían aceleradamente en retroceso popularmente, y eso lo han datado todas las encuestas de la prensa gráfica, de la UTEC, de la Gaviria, Sid Gallup, Mitofsky, todas. Y ya es una secuencia trimestral cada 2 meses desde que el presidente fue candidato, el presidente Bukele, antes del 3 de febrero, y se han sostenido hasta el 3 de junio, que salió de campo la última encuesta seria de estas que he señalado, que es la encuesta de la Sid Gallup. Entonces, ¿qué es lo que ellos han querido hacer? Sucedió una cosa que yo no creo, que no hay una mente que se pueda decir pequeña o medianamente inteligente que les pueda creer
que esto que estamos viviendo es una cosa preparada primero por el órgano ejecutivo, por el presidente o por la gente de Nuevas Ideas. Estamos viviendo una pandemia mundial. Es el desarrollo de un virus de dimensiones increíbles que ha costado ya millones de muertos, millones de contagiados y un daño tremendo a todas las economías en el mundo. Entonces ellos venían ya casi derrotados y han visto, eso es lo triste y eso es lo que yo quiero ponerte, Romeo, antes de que me sigas preguntando, porque creo que es el centro de todo esto. Ellos, en lugar de ver como salvadoreños que vamos a enfrentar una crisis de salud pública ante una pandemia mundial, ¿sabes lo que hicieron la gente de Arena, del FMLN y personas como Javier Simán comandando su propia agenda política y económica? ¿Sabes lo que hicieron? Una cosa simple y sencillamente. Lo que hicieron fue ver una oportunidad de la continuidad del poder político, de los privilegios y de sus intereses económicos, a efecto de que este es el milagro único que quizás podamos tener antes del 28 de febrero para poder revertir los datos electorales. Y entonces empezaron desde el día 1, o sea, antes del día 1 de la pandemia en El Salvador, cuando el presidente Bukele lo que hizo fue cerrar los aeropuertos, no los aeropuertos, primero canceló los vuelos de aquellos países en donde se estaba desarrollando el COVID-19 aceleradamente y cerró Italia, España, Corea, China, sucesivamente. El orden no altera las acciones que se hicieron y pegaron el grito en el cielo. Está cerrado, atentando contra la economía y las libertades de movilidad y todos los actos subsecuentes. Ellos de cómo generar una crisis total en El Salvador ante una seriedad, una crisis de sanidad real, mundial, para ver cómo desgastan al gobierno de la República, al presidente Bukele. Podemos ir platicando lo que han continuado haciendo, que ya está llegando a extremos grandes, que era lo que tú me señalabas, que hasta piensan en llegar a destituir al presidente Bukele. Ok, estás hablando de un guión, ¿no? Antes yo lo mencionaba también, que a mí me parece que vienen ejecutando un guión y han visto, como tú bien lo dices, en esto una oportunidad para poder, digamos, recuperar un poco, ¿no? Un poco, diría yo, tal vez, del caudal electoral, del enorme caudal electoral que perdieron o que han venido perdiendo sucesivamente. Pero, Walter, a ver, para las personas que nos están viendo, porque muchas personas me escribieron preguntando si a qué horas iba la entrevista, yo sé que hay mucha gente conectada. Las personas que nos están viendo tienen una duda, creo yo, tratando de interpretarlos. ¿Es verdad que hay, crees tú, una intención de tratar de destituir al presidente de la República o simplemente se trata de 3, 4 locos que andan infundiendo un rumor nada más sobre una posible destitución? Si alguien te puede hablar con propiedad de lo que es Arena, de lo que, al menos de lo que yo conozco, de lo que la lectura de esta alianza perversa que han establecido, de este pacto de corruptos, conociendo a Javier Simán, sabiendo leerlo en sus actuaciones, sus relaciones de penetración política para tomar el control de Arena, cosa que ya ha logrado en un 90%, conociendo al FMLN y los intereses en las cuales yo te puedo dar fe porque estuve en todo el proceso de negociación, el acuerdo de paz, las pláticas privadas, las pláticas posacuerdo de paz, el establecimiento de marcos referenciales de convivencia que lo vivimos en el último gobierno. Ejemplo para que la población entienda, la reforma de pensiones que tanto daño le ha hecho a las pensiones de los trabajadores salvadoreños, el último acuerdo que tuvieron fue entre Arena y el FMLN y le sustrajeron más de $2,000 millones en un atraco al trabajador salvadoreño para buscar intereses mutuos. Unos defendiendo la rentabilidad de las AFPs a las cuales ellos se apoderaron y se lucraron y las vendieron, y en las cuales son socios entre a las que se los vendieron y ellos, y el FMLN en sus intereses de sostenimiento de un gobierno fracasado. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque tú me haces una pregunta que es la última etapa de lo que estamos viviendo, Romeo. No están jugando. Es que empezaron ya a hacer todos los actos sucesivos, los actos concretos para buscar ya el milagro electoral con una crisis de que se mueran muchos,
porque el presidente les ha logrado poner una barrera sanitaria y ha protegido la vida del pueblo, ha protegido la necesidad alimentaria del pueblo, ha mantenido los niveles de seguridad del pueblo. Entonces ven que electoralmente los 258 días que faltan para las elecciones ya no les alcanzarán. Han acelerado, porque ¿qué es lo que hicieron primero en medio de esto? Voy a ser muy concreto en este marco. Lo primero que hicieron para generar la crisis, que era el primer escenario, fue empecemos a quitarle todos los recursos y las facultades que constitucionalmente tiene el gobierno y el presidente de la República. Y entonces empezaron a crear una crisis ficticia. ¿En qué sentido? La crisis venía en el punto, yo te apruebo un decreto, que ya vamos a hablar de esto. Esto es el famoso decreto que se fueron a Casa Presidencial el fiscal Arenero y se fue la Sala de lo Constitucional ante el embajador de los Estados Unidos, porque ante la necesidad y la opinión pública adversa que ha colocado al presidente en la atención inicial de la pandemia por estándares del 95 o el 98%, esa presión popular los obligó a aprobar las dos primeras medidas, el régimen de excepción y la ley de cuarentena. Esa ley de cuarentena que hablamos de esa reunión circunstancial. Entonces la dejaron, se agotaron los plazos de esa ley y empezaron a generar la crisis de carácter legal y constitucional. ¿A efecto de qué? Al haber los vacíos, obligaron al presidente de la República a tener que hacer uso de las facultades que la Constitución le da al órgano ejecutivo. Y el presidente tomó las disposiciones constitucionales y del Código de Salud y en el marco de la Ley de Protección Civil, y no podía dejar desprotegida a la población. Y empezó a emitir los decretos ejecutivos, los números que tú quieras. Porque a golpe que venían dando, el presidente venía reaccionando y salía con un decreto más, hasta que vino esa chabacana, autoritaria, invasiva. Oye bien lo que te voy a decir, es que el golpe de Estado lo empezaron desde ahí. La Sala de lo Constitucional de El Salvador ha roto el orden constitucional invadiendo facultades a través del método de la interpretación o de inferir con reminiscencias de la ley, con mecanismos leguleyos y jurídicos, con ratadas jurídicas, a quitar un solo objetivo: quitarle todas las facultades que tenía el gobierno de la República para dictar emergencias, para dictar medidas generales de carácter sanitario y generar la crisis. Ese era el escenario primero. Le quitamos dos cosas: la facultad legal, declarando inconstitucional que todos sus decretos son inconstitucionales, pero con otro objetivo. Le quitamos el manejo de los recursos para atender la pandemia. Eso quiere decir que no puede comprar medicinas, que no puede comprar ventiladores, que no puede comprar los insumos necesarios crecientes desde el vencimiento de aquellos primeros disposiciones legales que fueron acompañadas por la presión que se hizo popularmente y en la cual se vieron obligados a hacer. En pocas palabras, la Sala de lo Constitucional y la Asamblea se pusieron de acuerdo para quitarle los recursos económicos al gobierno para atender las necesidades y quitarle las facultades legales. Evidentemente, entonces, eso cualquiera diría, bueno, ya es una gran crisis para el manejo del gobierno. Pero gracias a Dios tenemos un gobierno que actúa y tenemos un presidente inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en el fondo de esto? El presidente, con la visión de un hombre que está protegiendo a la población, empezó desde el día 1 a transformar nuestro sistema de infraestructura de salud, todo el sistema a nivel nacional, para poder atender la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa? Que El Salvador dentro de una semana está listo, como ningún país de América Latina, para atender. Entonces, ¿qué calcularon ellos, Romeo? Que aquí es donde viene la cosa. Es que hay que ponerlo en las fechas y en los tiempos exactos. Y se dieron cuenta que ellos estaban generando en la crisis y en el desprestigio político del gobierno, levantaron un monstruo, quisieron crear un elefante blanco. ¿Cuál era? El CIFCO, el parqueo de la Feria Internacional. Cuando el complejo CIFCO es CIFCO 1, CIFCO 2 y CIFCO 3. No solo en camas
Y en camas de cuidados intensivos, hoy el país está viendo a través de las redes sociales los inmensos tanques de oxígenos únicos en América Latina, en un hospital de primer nivel, sino en la infraestructura total. Los médicos van a tener lugares de resguardo, la protección de los laboratorios, y ya lo verá el pueblo salvadoreño dentro de poco, qué significa el complejo Cisco para atención del COVID. Sí, dime, Romero. Sí, no, es que mira, todos esos elementos como que tú estás describiendo, ¿no? Pues obviamente es como el pretexto que están utilizando ellos para poder, digamos, desarrollar, detrás de todo eso, desarrollar la estrategia de una posible destitución. Y quiero hacer referencia a esta infidencia que tuvo el presidente. Dijo, la voy a decir porque la verdad es que tampoco les dije que no podía ser pública, la puedo hacer pública, y contó cómo los miembros de la Sala de lo Constitucional llegaron a reunirse a Casa Presidencial, te puedes imaginar, llegaron a reunirse y bueno, le dieron el visto bueno a un decreto, ¿verdad? Al decreto para impulsar la cuarentena, y pocos días después la misma Sala, dice el presidente, declara inconstitucional ese decreto. Es decir, hay toda una maniobra, ¿no?, que viene de hace buen rato dibujándose, construyéndose, pero hay un elemento importante. Ellos olvidan de repente de que hay un 90 y tanto % más de la población que está apoyando al presidente, porque su discurso viene también, todas estas acciones que tú describes vienen acompañados con el tema del dictador, ¿no? Y ahí ves vos, ya no ves diferencias del FMLN, ya no ves diferencias entre Arena, el PCN, PDC, hablan, los principales diputados de estos partidos hablan de un dictador, es decir, están dibujando todo eso para tratar de meterle a la gente realmente de que el presidente Nayib Bukele tiene acciones de dictador, es un dictador, para que luego, cuando ellos llegan a la estocada final o puedan llegar a la estocada final de una interpelación o pedir la destitución del presidente, quitarle el fuero, pues creen ellos que van a tener ya también a la gente preparada para aceptar esta decisión. Y yo creo que ahí está el error de ellos. Mira, es que vamos, y solo termino porque te está diciendo lo de sí. Cuando ellos se dan cuenta que el edificio que se construye en la Feria Internacional no es lo que ellos han estado levantando y que eso les va a reventar, y que el presidente va a tener la capacidad de hacer lo único que le han dejado. ¿Sabes qué es? Es tratar de salvar las vidas de la cantidad elevada de contagios que va a producir la crisis que ellos han generado con la apertura abrupta de la economía y no haber dictado una cuarentena estricta, rígida, durante 15 días. Entonces dice, el presidente no lo vamos a lograr vencer electoralmente, ni a Nuevas Ideas, ni a todo este cambio, y por lo tanto no nos dan los tiempos electorales. Por eso era importante lo que te estaba describiendo de Cisco. Cuando ellos ven que el presidente atendió la necesidad alimentaria, que tiene cómo responderle a la población con las uñas, pero que el presidente va a defender la vida, saben que el pueblo, la encuesta de LPG Datos, en donde evalúa la población, LPG Datos, la empresa periodística de José Roberto Dutriz, que si no es el enemigo número 1, será el 2 del presidente Bukele, junto con Fabricio Altamirano. Y entonces Sid Gallup se la reafirma sacada del campo el 3 de junio, en donde tiene los más altos estándares, y ven el dato electoral de Nuevas Ideas en ambas encuestas, que los está llevando 7 veces más. Ponle atención a esto: 38% Nuevas Ideas, 6% Arena, 6% Gana, 3% el FMLN. Si lo llevamos a 100, es que va a haber una mayoría absoluta del partido Nuevas Ideas si las elecciones son el domingo. Entonces se asustan y cambian la estrategia, ya no de la generación y la complicación de la crisis, porque calculan que el gobierno, con las uñas, con los dientes, con lo último que tiene, va a poder defender la vida de los salvadoreños y va a llegar al 28 de febrero, entonces cambian la estrategia. ¿Cuál es la estrategia ahora? La estrategia es empezar a generar las condiciones, y lo voy a decir con claridad, las condiciones para buscar la separación en una primera instancia del cargo al presidente de la República. Eso, un golpe de Estado parlamentario, ¿bajo qué premisas? En primer lugar, ya empezaron, y tú mira, por cierto, a mi hermano Carlos, leyéndolo hoy en la mañana, él me tiene bloqueado, pero lo puedo leer
porque otras personas colocan los tweets o hacen comentarios de los tweets de él. Y uno al darle retweet, pues puede leer ahí el tweet. Decía, hay que crear una comisión especial para que la Asamblea Legislativa abra un expediente y convoque sobre los números falsos que están dando sobre el COVID. Bueno, viene la UCA y le dice a todos sus departamentos, hay que abrir expedientes en cada institución del gobierno y actívense las diferentes Yuduca, Yudop, todo lo de la UCA para generar denuncias en contra del gobierno. Viene FESPAD y le pide a la Sala de lo Constitucional que convoque a una audiencia de seguimiento en donde se puedan presentar las evidencias y comprobar las denuncias sobre el órgano legislativo y ejecutivo. ¿Cuál es el legislativo? ¿Qué le van a denunciar si el legislativo no tiene nada ejecutivo que hacer en esta pandemia? Empiezan a montar mentirosamente ante la opinión pública el caso del asilo Sara Saldívar, en donde solamente han fallecido por COVID 2 personas, 2 ancianos. Triste, lamentable noticia. Pero lo que no y dijeron que 15, y es mentira. Eso lo podemos datar, comprobar, de 600 ancianos, 2 han muerto. Y el año pasado, este mes, el mes de mayo, en donde es el dato que están elevando, murieron 6 ancianos el año pasado, y este año solo murieron esos 2 ancianos en el mismo mes de mayo. Pero no, negligencia del gobierno, hay que empezar a abrir el expediente. Viene ante el instituto un señor Burgo Viale y empieza, hay que pedirle al presidente de la República todo la ficha médica, el parte médico. El presidente ya dijo que tiene 2 años de no ir donde el doctor, no sé qué les van a dar. Pero ese mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, que es controlado por el FMLN, porque las 2 comisionadas son del FMLN, una es sobrinita o prima de una de las diputadas del FMLN, han sido militantes del FMLN, ese mismo instituto le dijo al presidente Sánchez Serén que no les daban los datos porque era invadir la intimidad del mandatario. O sea, para el profesor Sánchez Serén no se valía, pero el presidente, cuando tú ves todas y cada una, hay 30 acciones que yo tengo delimitadas, las estoy escribiendo, lo voy a publicar, que todas van buscando una cosa, una simple cosa, Romeo, es presentar de todas estas resoluciones y probablemente de la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa la comisión de supuestos delitos y con 43 votos, ¿y por qué te digo 43? Desaforar al presidente, quitarle el fuero y mandarlo a la instancia, separarlo del cargo. No lo harán bajo la figura de antejuicio. Y ves lo de Johnny Wright. No es coincidencia. Esto es armado, mancomunado, porque Johnny Wright representa los mismos intereses de una supuesta derecha renovada nueva, que lo que es un disfraz. No es vía el antejuicio. Lo que quieren es con 43 votos. ¿Por qué? Porque no les alcanzan los 56 votos, porque hay diputados de Arena que no están dispuestos a seguir este juego antidemocrático. Hay diputados del PCN que no le van a seguir ese juego antidemocrático. Entonces, ese es el punto al que estamos. Están preparando las condiciones, no es golpe de Estado, si lo que hemos hecho es separar de cargo al presidente Bukele para generar una crisis institucional, una crisis de debilidad supuestamente electoral, y ellos tratar de revertir al quitar al mandatario al frente, que ese 95%, que ese 93% no se derive en un apoyo popular al partido político que pueda respaldar las medidas parlamentarias. Es eso lo que está pasando, Romeo. Y no hay que engañarse, no hay que mentirse, no hay que decirlo. Y aquí está el fiscal, la Sala de lo Constitucional, Arena, el FMLN y la ANEP, que se ha convertido en un nuevo partido político en El Salvador. Ok, Walter, te estaba interrumpiendo porque quería preguntarte, mira, es una figura la que tú estás describiendo, es las instituciones, ¿no? Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, partidos políticos, es decir, la institucionalidad del país contra el presidente de la República. Ok, la pregunta es la siguiente: estamos en un momento, en una coyuntura, donde está toda la institucionalidad contra el presidente de la República, y la pregunta es, entonces, ¿quién está a favor del presidente de la República? El poder popular contra el poder institucional, ¿no? Parece que así es la cosa, ¿no?
Es que así es. El rezago del poder, en la elección del 2000, la última elección, estamos en el 2020, la última elección fue el 2018. Esa elección derivó en esta asamblea, no existían nuevas ideas, derivó en el crecimiento electoral de Arena y en el detrimento electoral del FMLN. Por lo tanto, Arena ha llevado la conducción y ganó la Fiscalía General de la República, al grado tal que Arena le impuso en un acuerdo de negociación, intercambió con el FMLN la Fiscalía versus la Procuraduría, sin importarles cuidar del elemento ético, político y constitucional. Todo el país sabe que Raúl Melara, el actual fiscal general, ha sido miembro de Arena. Lo sé yo, porque yo he estado en Arena 32 años y lo he visto cuidando urnas, lo he visto en los sectores profesionales, lo he visto en los grupos jurídicos de Arena. Hizo campaña junto al candidato presidencial Carlos Calleja, fue parte de su equipo de profesionales que iba a crear o proponer el nuevo gabinete de gobierno en caso de ganar Norman Quijano. O sea, es una cosa que no la puede tapar ninguna racionalidad. Entonces Arena se quedó con la fiscalía y puso el fiscal arenero, que es inconstitucional. Es un fiscal inconstitucional. Y entonces, para lograr tener entre Arena y el Frente los 56 votos que dan el poder absoluto, que ya no tienen popularmente, pero que lo lograron cuando solo le dan a cambio de ese amarre, que fue el casamiento total del pacto de corruptos, le dan la Procuraduría de Derechos Humanos para montar expedientes. En todo este marco, expediente contra el gobierno, expediente, le dan a Apolonio, el otro señor que está en la Procuraduría, y entonces generan Fiscalía para Arena, Procuraduría. Por eso es que el pueblo popularmente ahí lo crearon en redes sociales. El engendro de ese revolcón sexual político en el cual se acostó Arena con el FMLN en ese enamoramiento final, produjo y parió un engendro que se llama Raúl Apolonio Dabuizón Martí, que es el mix de esas dos cosas, chabacanas e inconstitucionales, ilegítimas, ilegales e inconstitucionales, que es el cimiento del pacto que tiene un solo objetivo: mantener el poder a toda costa. ¿Y quién es el otro actor? Una sala de lo constitucional que se repartió Arena y el Frente. La sala de la constitucional es del FMLN y es de Arena. Se la repartieron en partes iguales. Y supuestamente se pusieron de acuerdo, 2 para Arena, 2 para el FMLN, y nombraron a Pineda Navas, que era el que tenían de jefe del departamento jurídico en la Asamblea Legislativa, que yo lo conozco de años, en un común acuerdo en el pacto de corruptos. Entonces tú me preguntas, sí, estás contra la sala de lo constitucional, tienen el poder total. Tienen el poder total en la Fiscalía General de la República, tienen el poder total en la Asamblea Legislativa, tienen el poder de esas gremiales que se han convertido en partido político, ANEP con sus gremiales, la Cámara de Comercio. Todo es la gran mafia de Javier Simán, que la ha venido construyendo Ricardo Simán desde hace 22 años. Y al final te vienes a dar cuenta, FUSADES, entes independientes, controlado por el hermano de Javier Simán, por Miguel Ángel Simán. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? Al pueblo le queda solamente 2 cosas. Se queda el pueblo a sí mismo protegiendo en el poder popular, y le queda el gobierno de la República, que mayoritariamente fue electo recientemente y lo hace más legítimo. Y una comunidad internacional, que es el otro factor, que debemos de explicárselo desde ya, que está viendo lo que está sucediendo en El Salvador. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando en el país. Walter, nada de todo lo que está pasando es espontáneo, como tú bien lo decías, ¿no? Es decir, cuando ellos ven que el presidente de la República gana abrumadoramente la presidencia de la República, comienzan a articular todos estos esfuerzos, ¿no? Ellos saben lo que se les viene encima, y ahora saben lo que se les viene encima en el 2021, es decir, que a todas luces, y de acuerdo a las cifras, a las estadísticas, a las encuestas, pues obviamente
Nuevas Ideas tendría una bancada mayoritaria. Entonces, cuando se dan cuenta del monstruo, de alguna manera, digo, el pueblo, a través del presidente, pues comienzan a articular y a repartirse exactamente todos estos puestos que tú dices, porque van fabricando desde ahí, desde el momento que gana el presidente de la República con una mayoría de votos, ya comienzan ellos a fabricar exactamente este aparataje que quieren tirarle encima al presidente, bueno, que le están tirando encima al presidente, ¿no? Pero bueno, la pregunta, ¿la población está, crees tú, este 90 y tanto por ciento, 96% que se pronuncia en las encuestas a favor del presidente de la República, va a salir a las calles en determinado momento? Mira, esto es delicado, sobre todo hoy que se han destapado, porque hoy Raúl Apolonio Dawison Martí está en el apogeo y ya va a empezar, apúntalo tú, ya va a empezar la persecución política contra los actores del gobierno y de Nuevas Ideas. Oigan cuándo se lo estoy denunciando al pueblo. Domingo 14 de junio. Es que ya empezaron los síntomas. O sea, ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance. Para ellos es vencer o morir. Ellos, el que Nuevas Ideas llegue a ganar los 56 votos, cosa que popularmente es factible, sin contar la alianza política, social, con ganas, sin contar esa que te da un sobrado margen, la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa popularmente la tienen perdida. Pero entonces, ¿qué queda? Si ellos llegan a cristalizar estas, el pueblo no va a aguantar, Romeo. Y yo le quiero decir al fiscal general de la República, a Raúl Melar, yo le quiero decir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al doctor Pineda Navas, que me conoce y lo conozco yo de años, yo le quiero decir a los diputados de Arena que me conocen, a Carlos Reyes, Beto Romero, años y años de conocernos. Yo le quiero decir a Rodolfo Parker, a quien lo conozco de pies a cabezas, que se ha convertido en el nuevo jefe de fracción de todo el bloque parlamentario para la destrucción del gobierno, por órdenes de Javier Simán. A Javier Simán yo les quiero decir algo, no va a aguantar el país, no se lo va a pasar. Por más que lo disfracen, todas estas acciones con leguleyadas, con tinterilladas, lo traten de disfrazar de argumentos, si intentan tocarle un pelo al presidente de la República, es que no es, ya ahorita ya avisaron, ya sabemos dónde van, pero en cuanto se vea la solicitud formal, este pueblo no lo van a detener. Este pueblo va a hacer uso, como lo hemos dicho siempre, del legítimo derecho. Por eso se interpretó un día de estos por una manifestación que hubo de unos sindicalistas que tenían toda la libertad de hacerlo. Lo que hemos venido construyendo como un mecanismo de defensa de esto que veíamos venir, los que creemos en la verdadera democracia del país, que es la utilización de un derecho constitucional que es el derecho a la insurrección, que está contemplada en el artículo 87 de la Constitución. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se rompe el orden constitucional. Si ellos, los mismos de siempre que he descrito, el fiscal, la Sala de lo Constitucional, Arena, la ANEP, el FMLN, los diputados que conforman una mayoría absoluta en la Asamblea, intentan destituir a un presidente electo democráticamente, popularmente, ampliamente en primera vuelta, el pueblo no va a aguantar y el pueblo va a hacer uso de ese derecho que consiste en esto: separar a los infractores, separar a los que hicieron la ruptura del orden constitucional. La Constitución seguirá viva totalmente. Solamente el pueblo hace uso del derecho, separa. Si el fiscal se metió en esto, lo separa el pueblo. Si la sala se metió en esto, la separa el pueblo. Si los diputados que hicieron esto, lo separa el pueblo. Inmediatamente, ¿qué hay que hacer para que el pueblo, esta parte no la habíamos platicado, separados estos funcionarios que rompieron el orden constitucional, hay que restablecer el orden constitucional en torno a su nombramiento? ¿Cómo se hace? Mientras se ponen unos interinos, se acelera, en primer lugar,
si es el caso de la Asamblea, el proceso electoral para restituirlo democráticamente a los infractores. Y esta asamblea nueva va a tener que elegir nuevo fiscal y esta asamblea nueva va a tener que elegir nueva sala de lo constitucional. Y ese es el mecanismo constitucional. Y entonces, ¿cuál es lo que están jugando, Romeo? ¿Qué es el juego peligroso, el juego perverso? A ver hasta dónde da la pita en su desesperación en la búsqueda del milagro. Puede haber una ruptura de parte de ellos del orden constitucional y van a encontrar un pueblo firme, parado, que va a saber defender la democracia y con un ejército y una policía que no va a reprimir al pueblo. Bueno, justamente iba a hacerte una pregunta respecto a las últimas dos instituciones que mencionaste, ¿no? Porque aquí estamos hablando del poder institucional, obviamente que está respaldando una posibilidad de destitución del presidente de la República, pero en ese poder institucional no están dos instituciones claves, no tienen dos instituciones claves. Pueden tener la Fiscalía General de la República, pueden tener la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Pero hay tres elementos, tres pilares fundamentales que no los tienen ellos y que creo que son elementales para sostener el gobierno y la democracia. Uno es, tú lo mencionabas, la Policía Nacional Civil, el Ejército y la población. Esos tres elementos no los controlan ellos. Y eso es, creo yo, el valladar más grande que están teniendo y que van a enfrentar. Es que ese es el punto. Y aquí lo va a hablar un ciudadano. Mira, yo no dudo de que tenga intenciones Raúl Melar ahorita de estar girando la orden de captura contra mí. No dudo. Yo no lo dudo. ¿Por qué razón? Es capaz. Sí, porque él está empeñado en la destrucción de esto. Él es parte de esto y ya se destapó. Con un par de tweets se exhibió como lo que es un arenazi completo. Total, abierto. Yo no dudo que no tarden en tratar de buscar mil cosas para detenernos a los que tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de comunicar socialmente y políticamente esta realidad al país. Pero tú tocaste en la esencia. Lo principal que no tienen, este es el 99%, es el poder popular. No tienen el pueblo. El pueblo es el primero que tiene que defender al presidente en caso de que intenten romper el orden constitucional. Y segundo, evidentemente, no les va a hacer caso. Aquí te habla un ciudadano. Yo no soy funcionario del órgano ejecutivo. Yo no estoy girando instrucciones a ningún ente porque no soy funcionario. Soy un ciudadano en un análisis político. Pero estoy seguro que esta Policía Nacional Civil y todo su cuerpo de héroes nacionales no va a mover un dedo. No va a mover un dedo para ir contra una expresión popular. Y la fuerza, la nuestra gloriosa y heroica hoy Fuerza Armada del Salvador, no va a levantar un fusil para ir a reprimir al pueblo. Entonces, ¿qué tenés? ¿Qué va a ser la realidad? Un fiscal fantoche que puede girar lo que quiera en ese momento cuando estalle la crisis y no le va a hacer caso a nadie, o va a mandar con sus tres pinches guardaespaldas a buscar a capturar un presidente de la República o mandarnos a traer a todo un pueblo. ¿Ah? Va a mandar esos pinches diputados, van a mandar a traer al resto del pueblo con sus PPI. ¿Cuántos PPI tienen? No, hombre, no sean imbéciles, les digo yo. Ya basta, están jugando con fuego. Yo le hago un llamado al señor embajador de los Estados Unidos, que ha sido testigo. El presidente lo dijo, y con mucha seriedad el embajador comunicó a través de la embajada un comunicado oficial. Fíjate cómo son. Dice que la embajada, aunque es invitada a esos diálogos entre partidos políticos, funcionarios del Ejecutivo y de otras entidades del Estado salvadoreño, ellos van, pero ellos no, porque no son parte del acuerdo en su función de respeto, de neutralidad, de soberanía de un país. Pero el embajador sabe que es cierto lo que el presidente dijo anoche. Totalmente cierto. Se reunieron, acordaron, hasta di el nombre el presidente del abogado que redactó y estuvo conjuntamente en la redacción de la ley y después la vetaron ellos mismos. ¿Cómo se llama eso? Pusilánimes, cobardes, faltos de palabra, antiéticos y amorales funcionarios que lo que están haciendo es queriendo romper el orden constitucional. Y aquí viene la advertencia. No los va a seguir el pueblo en lo más mínimo porque no los quiere y ni les va a hacer caso ni la policía ni el ejército. Que prueben, Romeo, Walter, que prueben. Walter, a ver, hemos cumplido un año ya del presidente Nayib Bukele y yo siempre he dicho que el problema
que los problemas que está enfrentando el presidente es simple y sencillamente porque este presidente no responde al ADN de la empresa privada, de los poderes fácticos mediáticos del país. Es decir, que no es el presidente que le permite a los poderes fácticos manosear, por ejemplo, el presupuesto del Estado, empujar la puerta de casa presidencial y entrar como que si fuera su casa, porque así lo hicieron siempre, ¿no? Pero de todas formas, esto a mí hasta me parece natural. Me parece natural, y yo le decía a mis seguidores, mire, es natural que suceda esto, porque esto se da porque encuentran un presidente que les ofrece resistencia a convertirse en su mandadero, a convertirse obviamente en su gerente, pero estamos hablando, fíjate bien, del primer año de gobierno del presidente. En el caso que no se dé, que no se consumara una posible destitución del presidente, porque obviamente quizás lo pueden lograr, como tú dices, separarlo del cargo. ¿Cómo vaticinas, para ir terminando ya la entrevista, estos 4 años, faltan 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, y si en este año le han echado zancadilla, han torpedeado, han hecho cualquier acción para detenerlo, pues entonces uno dice, esta cosa va a ser cuesta arriba los 4 años que restan. No, mira, porque es que no puede ser así, porque estamos a 258 días, si no me equivoco, a este día, sí, 258, en el cual llega el día del evento electoral, el 28 de febrero. El 28 de febrero, el pueblo, porque aquí estamos hablando, así como estamos hablando, y ellos hablan de sus acciones y hablan de lo que, en la conspiración, porque lo que están es en una conspiración. Ellos están en estas acciones hablando y pretendiendo. Una cosa entre el dicho, el pensar y la acción, hay un gran trecho. También nosotros estamos hablando, estamos diciendo. Eso se va a comprobar el 28 de febrero. El 28 de febrero, al cual faltan 8 meses y 3 semanas, no, y 2 semanas y media, 8 meses, 2 semanas y media, el pueblo va a definir el futuro del fin del gobierno, del periodo del gobierno de los 3 años y meses que le quedarán. ¿Por qué? Porque sin asamblea legislativa ellos ya no tienen ningún poder. Este fiscal se envalentona y les hace caso porque siente que sus patrones lo pueden quitar en cualquier momento y le hablan. Si ha sido, él mismo lo ha dicho, he tenido presiones, tweet amenazando que me va a mandar a traer preso porque he dicho que existe el derecho a la insurrección. Si el país ha sido testigo, yo no me lo invento. Porque les dije que eran unos tweet para decir que tengan cuidado de las expresiones. Y aquí no somos tontos en El Salvador. Él lo pusieron ellos y él les tiene miedo a ellos. Es lo mínimo, por no decir que está metido en otras cosas. Igual la sala. Pero al no tener diputados, ya no tienen poder alguno. Y aquí viene lo lindo de la democracia. ¿Y para qué eligió el pueblo al presidente Bukele? Haciendo un corolario a tu pregunta, un resumen de tu pregunta. El presidente no fue electo por el pueblo, por esa inmensa mayoría, para que fuera a ser amigo de los mismos de siempre. El presidente fue electo para cambiar eso, para que no fuera marioneta una vez más un presidente de la República al interés de los millonarios y de los privilegios políticos. Para eso fue electo Nayib Bukele. Y lo está cumpliendo, acto así que su aprobación del 64%, el día de su aprobación ha llegado al 90%, porque la gente sabe que el presidente hace lo que cumple, lo que promete lo cumple. Y el pueblo quiere un cambio, y ese es el cambio. No los quiere, el pueblo está harto de arena. Está harto del FMLN. Entonces, Walter, faltan 7 meses, ¿no? Faltan 7 meses que pueden ser difíciles. Comprendo muy bien. La clave, la llave, la fecha importante, la fecha para afianzar, digamos, la democracia es las próximas elecciones. Pero de aquí a las próximas elecciones faltarán 7 meses que van a ser complicados. Resistencia popular. El pueblo cuidándose a sí mismo, porque estamos en medio de una pandemia y el pueblo tiene que refugiarse del ataque y del embate. Dentro de 15 días yo voy a llevar un observatorio, porque mira lo que han hecho con no negarnos la cuarentena. Evidentemente, desde el día lunes o martes de la próxima semana, mañana, pasado mañana, que se reabra la economía, porque presionaron para romper, para abrir esto, van a haber 15 días en donde el nivel del COVID se va a mantener en los niveles normales y naturales. Vamos a ver dentro de 15 días, cuando ya se abrió el país,
vamos a verlos a ellos. Yo les digo, cada muerto va a ir a la conciencia de Javier Simán, de la Sala de lo Constitucional, del fiscal que presentó la inconstitucionalidad. Es que el fiscal es parte porque presentó la inconstitucionalidad del decreto legislativo y dio pie a toda esta acción concatenada, que es una conspiración. Es una conspiración. Entonces, mi querido Romeo, ¿qué tiene que hacer el pueblo? El que no tiene que salir, cuídese, porque estos nos quieren ver muertos para generar la crisis. Cuidemos. En los lugares de trabajo, Walter, a cuidarse. El gobierno va a actuar con lo que le queda, con todo. El presidente va a tratar de salvar la máxima cantidad de vidas hasta que lleguemos al 28 de febrero, porque ya ganada la elección, sabiendo que el pueblo ganó la elección con más de 60 diputados entre Nuevas Ideas y las alianzas de Cambio Democrático y de Gana. Estos se van a ir en churria, se van a vaciar en pupú. Y no les va a quedar otra más que aceptar la nueva realidad política. Y entonces el pueblo va a retomar el segundo órgano del Estado para el pueblo y para beneficio del pueblo. Y luego vendrá la transformación de todo un marco legal para poner el país en orden como nunca jamás se ha hecho. Justamente estás describiendo a lo que le temen, ¿no? El cambiar el marco legal, el reformar la Constitución, porque dice, mire, ¿por qué hay temas tabús? ¿Por qué debe de ser tabú reformar la Constitución de la República? Porque es una Constitución que responde probablemente a intereses de grupos, ¿no? Y viene eso, y realmente a lo que le tienen miedo es exactamente a los dos últimos factores que tú describías, ¿no? Una llegada masiva. Pero una cosa. Quiero con esto que no vayamos a caer en una trampa. Sí hay que transformar el Estado. Sí hay que hacer al Estado salvadoreño más democrático, más justo, más equitativo. Tenemos que revisar el sistema de pensiones. ¿Por qué no uno público fuerte y no dejar que se depraden los fondos de los trabajadores para personas particulares? Uno. Y hay el salario mínimo, ¿por qué no revisarlo acorde a la inflación? ¿Por qué no dedicar recursos a salud pública y no a otros privilegios como pagarle evasión de impuestos o menos impuestos a millonarios como Enrique, como Fabricio Altamirano o como José Roberto Dutriz o los dueños de los medios de comunicación que no pagan impuestos en muchos rubros? Ese tipo de cosas, ¿por qué privilegiar a los mismos de siempre y no al pueblo? ¿Por qué no cambiar el andamiaje de las normas? Pero ellos quieren cuidado, ellos quieren decir que queremos entronizar monarquías cuando nadie, monarquías, dictaduras, sucesiones, nadie está hablando de eso, nadie. Estamos hablando de una transformación constitucional para hacer un Estado más justo, más solidario y más equitativo. Eso sí, pero ellos ya empezaron a crear un expediente de eso. Y hay que tener cuidado. Sí, claro, ese va a ser el discurso de ellos, que se quiere reformar la Constitución para una reelección presidencial para entronarse en el poder, cuando en realidad una posible reforma constitucional es para democratizar más de alguna manera, digamos, la manera, ¿no?, de conducir el país. Walter, tengo que terminar preguntándote, ¿no?, en todo esto, entiendo que ya anunciaste que te lanzas como diputado, como candidato a diputado por Nuevas Ideas. En este momento ya estoy inscrito como precandidato. Esto vence el periodo para la inscripción de todos los candidatos a nivel nacional para diputados, propietarios suplentes y alcaldes. Vence hoy a las 12 de la noche. Yo ya estoy inscrito para participar dentro de 3 semanas en una elección democrática abierta, en donde la base afiliada de Nuevas Ideas va a elegir, para el caso mío, va a escoger 24 candidatos a diputados por el departamento de San Salvador. En eso estoy y vamos a participar, porque yo creo que necesita el país de la experiencia de quienes conocimos el viejo sistema corrupto y decadente. Sabemos cómo desarmar el viejo sistema y sabemos cómo actúan y sabemos qué. Y ese es el dolor de ellos. Por eso no te extrañe todo lo que van a hacer contra mi persona hoy. Ya desde ya le digo al pueblo, pero aquí me van a encontrar firme, parado, de frente, porque estoy seguro que los vamos a derrotar y los vamos a poner en el lugar que cada uno de ellos tiene que estar. Bueno, Walter, gracias. Un abrazo a la distancia. Estamos en contacto, estamos siempre pendientes de lo que sucede en el país. Me dio gusto conversar contigo
Y vamos a seguir, ¿no?, observando cómo se desarrolla esta situación en El Salvador. Gracias, Romeo. Gracias. Un gran abrazo y a seguir comunicándole al pueblo que eso es lo que nos toca. Gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Un saludo para todos ustedes y nos quedamos hasta acá.